Entonces, el contenido de este webinar es básicamente dar las reglas para un liderazgo remoto sobresaliente, el por qué enfocarse a los objetivos, la comunicación, que es básico dentro de un concepto de home office, la confianza, las herramientas, algunas herramientas de trabajo que les recomiendo que puedan instalar en su organización, y vamos a entrar al final a una serie de preguntas y respuestas. Entonces, el objetivo básicamente de este webinar, ¿no?, es conocer algunos puntos críticos para una gestión eficiente del trabajo remoto, ¿no? Y por qué es importante enfocarse en los objetivos de los colaboradores, la comunicación y ver algunas herramientas. Entonces, las reglas para liderazgo remoto sobresaliente, ¿no? Entonces, aquí en su libro de Long Distance Leader, Eikenberry y Tornell nos proponen una serie de recomendaciones, de las cuales me gustaron estas para compartirlas con ustedes, ¿no? Y de primero, asegura que tus tiempos de respuesta sean más rápidos, ¿no? Ante una gestión de esta naturaleza que es remota, la gran recomendación es que tus tiempos de respuesta sean más rápidos, ¿no? Trata de responder rápidamente a las necesidades de tu equipo, ¿no? Si tu empresa usa calendarios compartidos, promueve que en estos calendarios compartidos se registren todas las labores y tiempos disponibles del equipo que trabaja contigo, ¿no? Las dinámicas de comunicación son distintas, pero esto no es una excusa para aislarse, ¿no? O sea, aunque tenemos comunicación remota, debe de existir la comunicación, es esencial. Define y da seguimiento a las metas precisas, ¿no? Es probable que tengas que desglosarlas más de lo habitual. Si en la oficina en vivo teníamos este problema de definir metas de forma virtual, a lo mejor tenemos que invertirle un poquito más de tiempo, pero hay que hacerlo. Asesora a tu equipo. O sea, aquí el buen líder tiene que estar asesorando al equipo y preguntar qué puede aportar para que el equipo sea más eficiente y pueda seguir trabajando, ¿no? Identifica la mejor manera para que tu equipo se comunique, ¿no? No solamente uses tu red o tus ideas para que esto suceda, sino trata de ser creativo y que tu equipo te haga recomendaciones, ¿no? Procura que las juntas que realices sean breves y dirigidas. Asegúrate que responda a las preguntas: ¿qué hace cada quien? Es importante, si estás gestionando, que sepas qué hace cada quien y qué necesita, ¿no? Es importante promover algo positivo al final de la junta para que la gente acabe con un buen sabor de boca, ¿no? Adquiere la confianza de tu equipo buscando entender la forma de pensamiento, ¿no? No solamente te fijes en sus acciones, ¿no?, sino fíjate también en todo lo que hacen y lo que aportan, ¿no? Y domina las herramientas tecnológicas. Es importante que el líder también sepa y domine las herramientas con las que están manejando o gestionándose estas actividades a nivel remoto. Asegúrate que cada proyecto reciba la misma retroalimentación que tuvo cuando se estaba desarrollando, ya sea al mediano o al final, ¿no? Implementa actividades de integración a distancia. Es importante que el equipo se sienta como equipo, aunque estemos a distancia. O sea, hacer y promover algunas dinámicas de integración, y habla con tus mandos medios para que también ellos hagan lo mismo de lo que estás tú haciendo con tu equipo, si es que tuvieras algún nivel adicional en tu organización. Ahora pasamos a un tema muy importante del concepto de la gestión en el home office, ¿no? La primera pregunta que hacemos es: ¿por qué hay que medir? Porque se deben tomar decisiones, porque se necesita conocer la eficiencia de los colaboradores, porque requerimos saber si se está en el camino correcto, si la gente que está trabajando conmigo lo está haciendo de la manera correcta, porque se necesita mejorar el desempeño de los colaboradores, principalmente en aquellas áreas donde el sistema es débil, porque se requiere saber en tiempo real, de ser posible, qué está pasando con los colaboradores, ¿no? Es importante estar haciendo esas mediciones, ¿no? Para tomar medidas cuando las variables se salen de los límites establecidos, cuando salimos de control, qué es lo que tenemos que estar haciendo, para definir necesidades de introducir cambios, porque tuvimos una desviación y necesitamos evaluar las consecuencias en el menor tiempo posible, para analizar la tendencia histórica y apreciar la productividad a través del tiempo de mi equipo. Y para esto, la gran recomendación es que hagamos estas juntas de gestión. El gestionar, que muchas veces es una palabra que está más de moda, ¿verdad? Administrar objetivos es
la forma de poder hacer un trabajo remoto, ¿no? Y esto se hace porque es necesario medir el desempeño organizacional y reducir el desperdicio de los recursos, ¿no? Cuando estemos en casa, necesitamos focalizarnos en tratar de reducir estos desperdicios. ¿Qué son los objetivos? Los objetivos son los fines o metas desarrollados para que la organización pretende lograr en un periodo determinado de tiempo, ¿no? Y ahorita vamos a ver las características de estos objetivos, ¿no? Los objetivos son los que determinan qué es lo que realmente importa para la organización, en qué debemos enfocarnos para poder cumplirlo. Los objetivos deben ser claros, coherentes, medibles y alcanzables. Es una característica importante. ¿Qué es lo que vemos aquí, no? Han escuchado la palabra SMART, pero aquí nos vamos a clavar en tres de estas tres características del SMART, ¿no? Ser específico, medible y en tiempo definido. Un objetivo debe tener muy claro estos tres componentes: su especificidad, la medición y que es muy claro para cuándo la necesitamos, ¿no? Pues, ¿por qué enfocarse en los objetivos? Hay que establecer, como ya comentado hace rato, objetivos específicos, medibles y en fechas de entrega, ¿no? En el home office la productividad se mide por los resultados obtenidos. Este es el tema muy importante de la gestión. O sea, en el home office los resultados del cumplimiento de objetivos es la forma de medir este desempeño de la gente, ¿no? Con fechas de entrega parciales y finales bien claras, bien definidas, diseñar reportes de seguimiento adecuados y gestionar objetivos, ¿no? Horarios. O sea, el hecho que la gente estuvo conectada 5, 6 horas o 8 horas no es lo medular. Lo importante es medir qué tanto estás cumpliendo con los objetivos que tenemos negociados entre tú y yo. Hay que aprender a priorizar las actividades. Es importantísimo este concepto. Hay que distinguir lo importante de lo urgente, ¿no? ¿Qué es lo importante? Todo aquello que contribuya a mis objetivos. Eso es importante. Y lo urgente son las tareas que tienen un tiempo límite para ser entregadas. Cuando más cerca se encuentra el tiempo límite, más urgencia tendrá esta tarea. Y aquí les voy a compartir una fórmula para calcular el sentido de urgencia, ¿no? El sentido de urgencia lo podemos calcular entre la cantidad de tiempo que requiere una tarea sobre el tiempo restante para cumplir esta tarea. Entonces, esta es una forma de calcular la urgencia. Y entre este indicador, entre más se acerque a 1, sea igual a 1, quiere decir que hay que dedicarle todo el tiempo para poder cumplir con esta tarea, ¿no? Si los valores son cercanos a 1, es más urgente, y entre más cercano a 0 es menos urgente. Pero es una manera interesante de cómo administrar las urgencias, y como les comentamos, es muy importante considerar qué es importante, qué es aquello que contribuye a los objetivos, y lo que es urgente, que son las características importantes dentro de una gestión remota. Y aquí les quiero compartir una metodología, la matriz de Eisenhower, para poder estar como se clasificando este tipo de actividades, ¿no? Y estas actividades lo podemos hacer, clasificamos por la importancia y por la urgencia, y lo que es altamente importante y urgente, pues hay que hacerlo ya, a la brevedad posible, ¿no? Si es importante y no tiene tanta urgencia, hay que planearlo, hay que tener muy importante este tema, pero hay que planearlo, ¿no? Si es urgente y es de baja importancia, lo podemos delegar, si se puede hacer, y lo que sea de baja urgencia y baja importancia, habría que minimizarlo o no hacerlo, ¿no? Esta es una forma de clasificar las prioridades de las actividades que tengan que hacer en su trabajo en casa. Dice, no usar la microgestión. La microgestión, como lo vemos acá en inglés, el micromanagement, consiste en que el jefe suele entrar al detalle del cometido del subordinado, ¿no? Revisa con frecuencia temas puntuales, está sobre su colaborador, y básicamente esto desgasta la relación emocionalmente de los dos, ¿no? Tanto del jefe como del subordinado. Y la recomendación número 1 en el home office es: la microgestión es el enemigo número 1 del home office. O sea, el estar administrando, gestionando, es muy malo. No lo recomendamos. Hay que evitar esta sobregestión por el micromanagement. El seguimiento de objetivos. Aquí es importantísimo que tengamos muy claras las actividades cuando le damos seguimiento a los objetivos, ¿no? Partimos del estado ideal, o lo que quisiéramos, llegar a ser con un objetivo,
Y dependiendo de esto que estamos pensando llegar a ser, en este caso vemos que un gato que pretende ser un león, entonces vamos a ver qué tanto va su transformación hacia ese concepto, ¿no? Entonces una vez que mide su realidad contra su estado real, va a ver un resultado. Y ese resultado, ¿qué es recomendable hacer? Pues hay que hacer un análisis causal de que por qué estamos cumpliendo o no estamos cumpliendo esta transformación que deseamos hacer con este objetivo, ¿no? Entonces, dentro de este análisis va a haber puntos fuertes que habrá que replicar en otras actividades, pero también va a haber áreas de mejora, ¿no? Y con estas áreas de mejora aquí viene una gran recomendación que yo les quiero hacer, ¿no? Cuando encontremos áreas de mejora, lo que tienen que hacer es acción para poder corregirlas, y esta acción la vamos a hacer a través de un responsable. Hay que asignarle a una persona con nombre y apellido qué es lo que tiene que hacer, cuándo esperan ustedes que esta acción se realice y luego llevar el estatus de cómo está sucediendo esto. Entonces, es una manera que yo les recomiendo para poder estar gestionando sus objetivos, aunque sea de forma remota. Es importantísimo seguir este tipo de metodologías, ¿no? Pasamos a otro de los puntos importantes de lo que es la gestión del trabajo remoto, que es la comunicación. Entonces, la comunicación a distancia pues no ayuda a generar vínculos, ¿no? Para esto, para que esto suceda, pues habrá que interactuar, y obviamente lo que necesitamos es que todo el mundo naveguemos hacia el mismo rumbo, ¿no? Que busquemos cumplir con los objetivos de la organización y trabajar todos en unidad, y para ello necesitamos una gran comunicación. Entonces, en la distancia no es fácil tener visibilidad del trabajo de los colaboradores, así como tener claridad sobre sus prioridades y problemas, ¿no? Sin que nos juntemos. Entonces, para hablar de estas cosas, entonces es importante que de alguna manera podamos resarcir esta falta de comunicación que tenemos en nuestra gestión remota, ¿no? Entonces, por esto que los líderes deben tener que cultivar la comunicación, que es clave para trabajar de forma remota. La comunicación es muy, muy importante para poder trabajar de forma remota. Otra recomendación es que cuando estemos a distancia, habrá que ser asertivo. ¿Y qué es la asertividad? Significa expresar los pensamientos y sentimientos de una forma honesta, directa y correcta, ¿no? Implica respetar el pensamiento y creencias de otras personas a la vez que se defienden los propios, ¿no? O sea, no ser pasivo ni agresivo, ¿no? No enojarnos, sino ser asertivo, que es lo que significa este contexto, ¿no? Entonces, aprender a trabajar en equipo significa no mucho más que manifestarse. Hay que ver el punto de vista de lo que está sucediendo en los equipos, ¿no? Acerca de las reuniones, es importantísimo estos conceptos que vamos a compartir con ustedes. Todas las reuniones contribuyen al intercambio de los equipos, ¿no? Y nos va a dar visibilidad de lo que está haciendo la gente y cómo lo está haciendo, ¿no? Entonces, recomendaciones: en algunas de estas reuniones se recomienda efectuar una reunión al inicio de la jornada, ¿no? Esta reunión, recomendación, debiera ser diaria, al iniciar el día, ¿sí? Y esto permite vernos las caras y hablar sobre las tareas del día. Es una forma de gestionar muy eficiente, donde realmente vamos a asegurarnos que todo el mundo empecemos a trabajar a la misma hora y que estemos dedicados a la tarea de ese día, y las ayudas requeridas empiezan a pedirse si fuera necesario, ¿no? Estas juntas, recomendaciones que no sean más de 15 minutos, ¿no? Es importante que logremos esta reunión de inicio de jornada, y así como tenemos esta de inicio de jornada, también yo recomiendo tener una al final del día, que también de forma diaria, y esta reunión es muy similar a la anterior, que nos permite vernos las caras nuevamente. Es importante el tener la comunicación, como les comentaba yo, hablar sobre las tareas realizadas, cómo te fue en tu día de hoy, qué hiciste durante el día, y no debe llevar más de 15 minutos, y de esta manera también podemos planear el siguiente día, ¿no? Son dos juntas diarias, la de inicio y la de final de jornada, que yo lo recomiendo para tener una gestión efectiva con su equipo. Y las reuniones de seguimiento diario. Aquí la recomendación es que sean semanales, y en estas juntas semanales, donde todos participan, el objetivo es revisar los avances de la semana, ¿no? Hacer los pedidos de ayuda. Acuérdense que en ese trabajo remoto es importante que entendamos quién necesita ayuda, porque todos los trabajos a veces surgen, entonces necesitamos bien quién puede colaborar para sacar algunas cosas pendientes.
las tareas de la siguiente semana y estas sesiones no deben ser más de una hora. Recomendaciones que sean entre 40 y 60 minutos y podemos también aprovechar para dar los comunicados que está sucediendo en nuestra organización con mi equipo, ¿no? Otra recomendación es que hay que definir los tiempos relevantes de cada una de estas juntas, ¿no? El tiempo de inicio, el tiempo principal y el tiempo de término, porque aquí es relevante si vamos a estar haciendo cada revisión con una agenda que debemos de respetar todos los que estemos en la reunión, ¿no? Clarificar los canales de comunicación es otra cosa importante durante estos trabajos de home office, ¿no? Si un integrante tiene un problema o algo importante, debe saber por qué medio puede comunicarse con ciertas gentes. Entonces, es muy importante definir y clarificar el canal de comunicación, ¿no? Para esto, los líderes es importante tener definidos los canales de la comunicación y cómo usarlos, ¿no? O sea, por ejemplo, si es muy importante que yo me comunique con alguien, lo que puedo definir es a lo mejor usar el teléfono, ¿sí? Como el canal importante para poder hacer esto, aunque muchas veces el teléfono va a ser un problema porque si yo tengo otra reunión, no va a contestar el teléfono, ¿no? Pero sí establecer un canal para poder estar tomando este tipo de comunicaciones cuando son urgentes o establecer las reglas. Estos también pueden ser, hay que ser aclarados por los equipos, debe estar muy claro para ellos. Y esos canales de comunicación para la empresa muchas veces depende de cómo lo vayamos a hacer, pero hay que definirlo, ¿no? Aquí un ejemplo que les puedo compartir es, usemos Slack para temas directamente relacionados de la empresa y el trabajo, y con grupos de WhatsApp para avisos personales, ¿no? Entonces, es una forma de poder hacerlo, pero obviamente esto debe de quedar bien claro, ¿sí? Y debe de quedar muy bien comunicado. Lo importante de esto es que esté claro y definido por todos los componentes o todos los que componen el equipo de trabajo, ¿no? ¿Qué se debe comunicar y a quién? ¿Qué se debe comunicar y a quién? Es otro tema muy importante, ¿no? Y esto sucede también en el trabajo remoto. No tienes que estar avisando que voy al baño para poder hacer una pausa, pero sí avisar que de tales horas vas a estar comiendo, ¿no? Entonces ya sí tu jefe o tu equipo va a saber que a esa hora no vas a estar localizable porque estás haciendo un break, ¿no? Entonces esto es muy útil para todo el equipo, que queden muy claras estas horas de gestión para poder lograr una mejor comunicación entre los integrantes de los equipos, ¿no? Y aquí un tema fundamental dentro del trabajo en equipo es la confianza. La confianza es importantísima en un home office, ¿no? Si bien la comunicación es clave para un trabajo remoto, confiar en tu equipo es igual de importante. O sea, tanto la confianza como la comunicación es una característica muy relevante dentro de lo que es la gestión en casa. Y como líder tienes que hacer un trabajo habitual sin preocuparte por si alguien está trabajando. Aquí, como les comentaba, como la forma de hacerlo es midiendo los objetivos, entonces yo tengo que confiar en que mi gente tiene que sacar el objetivo y la forma de hacerlo es medirlo. Entonces, si yo puedo medir, sé que está colaborando o no está colaborando, ¿no? Entonces, necesito un equipo en el que pueda confiar. Acerca de la confianza también, la relación a distancia donde no hay confianza es muy dolorosa para ambas partes. Este es un concepto que hay que cuidar mucho porque nos va a estar molestando si no tengo confianza en un miembro del equipo, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con esto. Y desconfiar de un integrante de tu equipo es desgastante. Y aparte también desgasta al equipo. Entonces hay que o recobramos la confianza o a ver qué podemos hacer con este miembro del equipo por el cual no puede estar claro este tema de la confianza, ¿no? Ahora viene el tema de compartir con ustedes algunas de las herramientas que yo les recomiendo para hacer una gestión más eficiente remota. La primera de ellas es la mensajería instantánea y es el medio prioritario para comunicarse y seguimiento rápido de las tareas o las actividades de un equipo remoto, ¿no? Aquí lo que buscamos es Slack, es una muy buena herramienta que yo les recomiendo, y creen canales o categorías para atender diferentes tipos de asuntos, ¿no? Incluyendo uno para compartir consejos de trabajo remoto y otro más para casual, ¿sí? Asegúrense que la plataforma que se elija sea accesible para todo el equipo. Todo el equipo debe estar de acuerdo y debe saber usar la herramienta para estar haciendo, ¿no? Algunos ejemplos de ellos es el Slack, el que casi todo el mundo usamos, que es el WhatsApp Messenger, y también existe el Facebook Workplace, que no es un Facebook como el particular que usamos,
está diseñado, es independiente del personal para poder estar gestionando de forma remota a través de grupos. Está diseñado específicamente para trabajar en grupos. Son recomendaciones de mensajería instantánea. En cuanto al correo electrónico, normalmente el correo electrónico sigue siendo el medio oficial de comunicación de muchas de las organizaciones, y durante una contingencia es importantísimo este concepto, ¿no? Hay que tener una respuesta rápida, ¿no? Si a veces tratábamos o administrábamos y contestábamos los correos 2 veces al día en un trabajo remoto y ante una contingencia, esta respuesta debe de ser más intensa. Hay que estar pendientes para estar viendo las necesidades, más si es de un cliente o de un proveedor, ¿no? Entonces, el correo electrónico es muy relevante para estas gestiones de oficina, ¿no? Las videollamadas, que es como nos vamos a ver las caras. Los involucrados debemos crear una conexión con el equipo. Hay muchas plataformas para poder hacer esto, pero la realidad es de que verse las caras a veces que hace muy lenta la transmisión, inclusive se corta el sonido. Entonces, recomendación, hay que vernos las caras al principio de la reunión, a lo mejor al final, y por lo menos si tenemos problemas de comunicación, esa actividad, desactivar algunas de las cámaras para hacer más eficiente el audio, ¿no? Ejemplo está el Google Meet, el Zoom, el Teams, el Cisco Webex, son algunos de los softwares para hacer videollamadas. Otra de las herramientas importantes son los documentos compartidos. Esto es muy relevante para el trabajo a distancia. Este concepto de tener trabajos compartidos, que ya existe, ¿sí?, en la red y no cuesta, es a través de tener archivos que podamos poner en la línea donde yo defino los permisos para editar, para modificar o para leer solamente. Y estos documentos están en la red y todo el mundo puede accederlos a ellos y estar actualizándolos sin poder, ¿cómo se llama?, perderlos, ¿no? Y aparte, si yo me muevo y si voy a lo mejor a un café donde yo quiero seguir trabajando, lo puedo hacer y no tengo que andar cargando con la computadora, sino lo podría hacer inclusive desde mi celular para estar viendo este tipo de cosas, ¿no? Algunas herramientas para usar la nube, el Google Drive, el OneDrive, Dropbox para intercambiar archivos, el iCloud y el WeTransfer para comunicarse con archivos muy pesados. Aquí la recomendación es use la nube para compartir documentos. Esa es la gran recomendación que yo les quiero hacer con este concepto de los documentos compartidos. Otra herramienta son las llamadas telefónicas, ¿no? Y obviamente, como les comentaba yo, para resolver los asuntos al instante, no hay nada mejor que una llamada, pero a través, a lo mejor, de un WhatsApp. Necesito platicar contigo, a qué horas podemos hacerlo, y entonces es importante que el canal de una urgencia lo podamos manejar a través de llamadas, ¿no? Asegúrate que todo el mundo cuente con los números de las personas con que tienen este tipo de asuntos inmediatos para que nos puedan ayudar en conexiones cuando necesitamos algún software o cosas sofisticadas que tengo problemas con ello, ¿no? Otra herramienta son los seguimientos de asignaciones. O sea, y esto también, esto está en la nube normalmente, y esto a lo mejor ya algunos de ustedes lo ejecutan, ¿no? Y básicamente son plataformas donde el avance de actividades y los responsables quedan muy claros y se puede dar el seguimiento a estas actividades a través de la Asana. La Asana es un software que yo recomiendo mucho. No es costoso, ¿sí? O inclusive es gratis, y aquí pueden administrar proyectos para saber cómo van trabajando con ellos, ¿no? El Trello para administrar aquí actividades, Teamworks y Todoist, son softwares que pueden ayudarlos a ustedes a darle seguimiento a asignaciones y administrar proyectos como una de las herramientas importantes de seguimiento al trabajo en casa. Y también es muy importante que todos los integrantes cuenten con todas las herramientas, ¿no? O sea, si yo tengo trabajo en remoto, mi equipo debe de contar con todas las herramientas para poder trabajar desde su casa con tranquilidad. Porque si no lo tienen, tengo problemas para poder ver con ellos que a lo mejor no se llevó la laptop, que no tiene audífonos, que no tiene micrófono, que no tiene ciertas aplicaciones que necesita. Entonces es importantísimo, ¿no?, asegurarnos que nuestro equipo cuente con laptop, audífonos, celular, un segundo monitor si fuera necesario, ¿no?, el software. Pero hay que asegurarse que todos tengan lo que necesiten. Y esto lo que va a hacer es que trabajemos mejor,
con el equipo, ¿no? Que tengamos definidas las agendas, que tengamos definidas toda la forma de compartir documentos en la nube, donde podamos estar dándole seguimiento a todo este tipo de trabajo remoto, ¿no? Que no necesariamente tiene que ser en casa, puede ser también, ya cuando tengamos el tema de la pandemia, lo podemos hacer a través de cafés que tengan internet, donde mucha gente, muchos ejecutivos ahora se van al café y están gestionando desde el café y no necesariamente en la oficina o en su casa, ¿no? Entonces, resumiendo lo que vimos durante esta media hora, revisamos las reglas para un liderazgo remoto sobresaliente, o sea, cómo ser un líder sobresaliente para gestionar con su gente el trabajo remoto. Vimos la importancia de medir y enfocarse en los objetivos. Como les comentaba, los objetivos es la forma de medir el trabajo remoto, no es medir las horas silla o las horas que estuve presente en la computadora. En su momento hay softwares que pueden estar midiéndonos la presencia de mi colaborador enfrente de su computadora, pero eso se llama microgestión. Yo no la recomiendo. Es preferible enfocarnos a medir los resultados de los objetivos. Aprendimos que la comunicación y la confianza son muy relevantes para tener éxito en la gestión de trabajo a distancia. O sea, la confianza es tan importante como la comunicación y debemos de promoverla y facilitarla con los miembros del equipo. Y revisamos algunas herramientas para trabajar remotamente. Entonces, con esto terminamos este material y pasamos al tema de preguntas y respuestas para poder estar revisando con ustedes sus puntos de interés. Gracias, Juan Manuel. Bueno, pasamos a esta sección de preguntas y respuestas. Aquí la primera pregunta que tenemos es: ¿un plan de trabajo realizado antes de home office debería ajustarse por el cambio de esquema a home office? Si no lo habíamos hecho, sí. O sea, pero vamos, el plan de trabajo, si lo tienes diseñado desde un principio, de hecho de estar trabajando desde tu casa o trabajando en la oficina, no tiene por qué cambiar. O sea, lo que pudiera cambiar a lo mejor son los sentidos de urgencia, ¿no? Pero el plan en sí, si no hay algo que tenga razón prioritaria de que a lo mejor, déjame pensar, que algún proveedor dejó de trabajar o cerró por problemas de que no es una empresa prioritaria, entonces eso sí cambia un plan, ¿no? Pero una actividad normal, déjame pensar en una oficina de servicios, ¿no? En la cual yo le doy seguimiento a las cuentas por cobrar. Entonces, si me voy a casa, yo le puedo seguir dando el seguimiento a las cuentas por cobrar y no tengo por qué cambiar el objetivo, ¿no? O sea, a lo mejor me voy a topar con empresas que no están trabajando y pudiera hacer un ajuste dentro de mis indicadores, ¿no? Porque hay empresas que van a estar cerradas, no van a contestarme, pero sí el objetivo tiene que seguir siendo el mismo, o sea, seguir tratando de gestionar las cuentas por cobrar en la organización. Una pregunta más dice: ¿es recomendable una herramienta como Trello adicional a Slack? Sí, son diferentes. Slack es una mensajería instantánea, ¿sí? Que es muy similar a WhatsApp. Entonces, ¿cómo se llama? Yo le recomiendo mucho el Slack para mensajería instantánea y es una forma de gestionar muy rápidamente y dejar historia, abrir canales de comunicación, como para cada uno de los temas que podamos abrir con el equipo. Queda muy grabado todo eso y no como el WhatsApp, que es una serie de ideas sin mucho orden, ¿no? La ventaja de Slack es que te ayuda a organizar todo este tipo de comunicación con tu equipo, ¿no? Dependiendo de temas, dependiendo de prioridades, de actividades, etcétera. Entonces, el Slack es muy recomendable para la mensajería instantánea, ¿no? El Trello, ¿qué es? El Trello es una herramienta para medir actividades. Y esta forma de medir actividades de esta manera, donde tú pones tareas definidas y pones a un responsable para ejecutarlas, es una gran recomendación para poder hacerlo remotamente y tú puedes estar colaborando y viendo desempeño de tus colaboradores. No es un proyecto, es una herramienta que ayuda mucho a hacer este tipo de seguimientos. Un proyecto como es el otro tipo de software que les mostré, es como se llama, es mejor, porque ese proyecto te ayuda a ver
cómo vienen en el futuro las actividades, ¿sí? Ver un cronograma de actividades y darte cuenta que se va a presentar. Entonces, hay que saber para qué es cada herramienta y les recomiendo sí tener estas porque están en la red, ¿no? Y entonces esto nos permite mucho gestionar con los equipos. Gracias, Juan Manuel. Aquí una pregunta más. Dice, bueno, hay un comentario en donde te felicitan por la ponencia. Gracias. También otra pregunta dice, ¿se propone llevar algún registro de horas trabajadas para registrar en qué se ha trabajado? No es recomendable. Aquí volvemos a lo mismo. Yo no le recomiendo, hay que confiar en la gente. O sea, y el hecho de que tú le midas las horas que estuvo trabajando, yo no lo recomiendo. Es lo mismo que en la oficina, ¿no? Es como si me dijeras, en la oficina yo le voy a medir por estar sentado en su escritorio 8 horas. No es la forma recomendable de administrar a un grupo de gente. Mi recomendación es, hagámoslo a través de objetivos. Yo necesito que esta semana cierres estas 4 cuentas de ventas. Yo necesito que en esta semana o para el día de mañana hagas estas llamadas de seguimiento. Esas actividades son las que deben de realizarse y medir actividades, medir objetivos, no medir horas sentado. O sea, porque inclusive aquí yo he escuchado opiniones muy interesantes de que si creen que esto va a tapar a la gente que no trabaja, ¿no? Al revés, este tipo de trabajo en la oficina también descubre mucho a la gente que no colabora, ¿no? O sea, porque el hecho de que acudas a la oficina o estés presente en la oficina, pero dentro de tus actividades no hagas nada, se va a evidenciar muy fácil si le das seguimiento a los objetivos y no a las horas de estar sentado, ¿no? Cuando tú ves una persona sentada en su escritorio, dices, debe estar trabajando, pero no necesariamente está trabajando. Puede estar haciendo muchas cosas, puede estar respondiendo WhatsApp, puede estar viendo videos, puede estar haciendo muchas actividades que no están colaborando a la organización. Micrófono, ¿no te escucho, Marco? Sí, una pregunta más. Aquí, en su experiencia, aunque debe haber una curva de aprendizaje de esta forma de trabajo, ¿se puede pensar que habrá un boom en nuevos trabajos a distancia en las empresas? ¿En qué porcentaje? Yo creo que sí. De hecho, estaba yo leyendo mucho acerca de esta nueva forma. Pues no es una nueva forma, ya tienen muchos años, ¿no? Pero que he escuchado a muchos ejecutivos que no creían en este concepto de gestión. O sea, ellos veían que si lo hago, no, mi gente no va a trabajar, se va a echar en su casa, no va a estar cumpliendo con esas actividades, ¿no? Y entonces lo que ha venido cambiando esto es que muchas empresas se han dado cuenta que sí funciona. Yo he escuchado a dueños de empresa que ellos dicen, estaba equivocado de este concepto. Realmente me estoy dando cuenta que es muy efectivo, tiene mucho sentido, siempre y cuando tengas los resultados que estás esperando. Inclusive yo he visto empresas que han sido más efectivas y más eficientes, ¿sí? Haciendo trabajo desde casa. O sea, han cumplido y han tenido mejores respuestas, ¿no? Porque antes salías de tu oficina y no volvías hasta el siguiente día, ¿no? Pues ahora cuando se presentan problemas fuera de horarios, como estás al pendiente de ese tipo de actividades, lo resuelves, ¿no? Y eso ha cortado y ahorrado muchos recursos a algunas empresas, ¿no? O sea, de veras son de empresas que lo están haciendo y vale la pena, de veras. ¿Eh? Yo les comento que es una curva de aprendizaje porque al principio hay que empezar a vivirlo y a medirlo y después, como se llama, ya adoptarlo, ¿no? Inclusive hay empresas que lo empiezan a procurar una vez a la semana. O sea, la forma yo recomiendo es ahorita pues obviamente por este tema de la pandemia nos mandaron a trabajar a casa y es a fuerza, ¿no? Entonces es una forma de hacerlo. Pero si ustedes ya regresan al nuevo normal y este concepto del nuevo normal, ustedes quieren seguir haciendo home office, yo les recomiendo que lo empecemos haciendo un día a la semana. Y ese día, lo más recomendable es que sea el viernes, ¿no? Porque lo que empiezas a hacer es de que tu gente tenga más integración familiar el fin de semana, dándole el día, no dándole el día para que no trabaje, sino para que esté trabajando desde casa, ¿no? Entonces, eso va haciendo que esté dedicando las tareas, pero ya debe ser preparando el fin de semana para estar con la familia. Esa es la recomendación. Inclusive, hay grandes empresas, sobre todo las empresas americanas, de las
grandes empresas como Microsoft, como eBay, como las que están allá en San Francisco, que ya se dieron cuenta de que esta es una gran ventaja y ya no piensan regresar a la oficina. ¿Y qué es lo que van a hacer? Vender sus activos. O sea, una oficina te cuesta muy caro, ¿no? Pagar renta, pagar luz, pagar, ¿cómo se llama?, seguros, guardias, limpieza, todo este tipo de cosas son costos que representan mucho dinero, y hay empresas que ya decidieron: no voy a regresar a mis oficinas, las voy a vender, es más, ¿no? O sea, de esa manera vas a tener otra vez más flujo y vas a quitarte muchos gastos, ¿no? Entonces, como dueño de empresa, yo les recomiendo que lo estudien, que lo analicen, y de veras van a tener muchos ahorros haciendo el trabajo desde casa de muchas de sus gentes. Hay gente que tiene que estar a fuerza presente, ¿no? La gente que trabaja con las máquinas, con los fierros, tiene que estar a fuerza presente, ¿no? Pero hay otros trabajos que no. Entonces, veamos y sobreposemos esto. Gracias, Juan Manuel. Una pregunta más. Dice, tengo la impresión que se trabaja más tiempo en home office y eso se habla bien del grupo. ¿Cómo utilizar esto para esparcimiento, como se comentó en la sesión? Es una realidad, o sea, es una realidad que el estar haciendo home office dedicas más tiempo a tu trabajo. O sea, el beneficiado obviamente es la empresa. Esa es una realidad que sucede. ¿Por qué? Pues porque ya estando en casa, pues ya no tengo las distracciones, ¿no? Pero aquí el gran beneficio del home office, ¿saben cuál es? El ya no tener que desplazarme a mi trabajo. O sea, todas las mañanas a lo mejor le invierto yo 1 hora en ir a la oficina y 1 hora en regresar a la oficina. Y esas 2 horas de labor diarias, que es un tiempo mío, no me los paga nadie. Yo lo que quisiera es que ese tiempo lo podamos gozar con la familia en la casa, ¿no? Entonces, esas 2 horas que me estoy ahorrando de no ir a la oficina, ¿sí? Por el traslado, que no me lo pagaba tampoco la oficina, ¿sí? Yo debo destinarla a temas de autorrealización o de ser mejor y poder, ¿cómo se llama?, hacer mejores cosas en mi organización. Esa es la gran recomendación y el gran aprendizaje de este tipo de cosas. O sea, usemos ese tiempo para ser mejores nosotros como personas.